2008. Un año que no nada más era el año en el que el género de superhéroes revolucionaría, y levantaría todos los estándares comerciales, sino además, era el renacimiento de la factoría de cómics conocida como Marvel, en el que introduciría el que es hasta la fecha, el universo cinematográfico de Marvel. El cual, con 18 películas ya estrenadas, alcanzó tanto éxito comercial y de recepción, consiguiendo más fandom a la factoría, estrenando franquicias de personajes individuales, franquicias entre equipos, crossovers, macroeventos cinemáticos, etc., convirtiéndose en un fenómeno, marcando un antes y un después en la cultura comiquera y cinéfila. Y en este video, hablaremos del punto de lanza de todo este fenómeno geek actual, que es hasta la fecha una joya fílmica de las películas basadas en cómics, y que renacería también los estándares del género en cuanto a las historias de orígenes. Hablo por supuesto, del primer largometraje del Hombre de Hierro. Iron Man. Iron Man. Estrenada en el 2008 como ya mencioné, dirigida por Jon Favreau, y protagonizada por el ese entonces desconocido, Robert Downey Jr. Lo primero que hay que señalar, es que estamos ante una historia de origen que si bien es un concepto es uno que para mucho es de cansancio, esta película se encarga de tener su propio estilo, con un guión de forma brillante y escrupuloso, y manejando cada tiempo extraordinariamente entre los actos que componen al mismo filme. Tanto la del hallazgo, el entrenamiento, y el clímax. Quizá la historia no es la más original del mundo, digo, es el argumento de un sujeto arrogante y necio, que se va al exilio, y retorna como héroe, o una especie de mesías. Pero lo que construyeron aquí es una actualización sólida, con la ofuscación y obsesión con la tecnología, lo cual la hace cobrar muchísimo sentido, conllevando un progreso muy fluido y orgánico. Puede que esto se llegue a sentirse lento, pero es gracias al carisma de su reparto, y sobre todo de su central protagonista, y su arco de crecimiento como personaje, punto el cual es que más sobresale de todo el filme, el multimillonario Tony Stark, y su transformación de un playboy multimillonario desenvuelto en un campo de la creación de armas militares de últimas generaciones, a convertirse en justiciero con traje de armamentos actualizado para ir busca acabar con todas las armas que fabricó y vendió tiempo atrás, y es su anterior imagen del mismo Tony que presenta el estilo de vida que la gente en un en día va en busca, la comercialización de armas de última generación, su obsesión por la tecnología, pero también ser seguros de su ego. Creando lo mejor con lo mejor, y lo mejor con lo poco que conlleva. Es muy fresco ver a un justiciero de cómic que en ese entonces no era muy reconocido, conllevando una tecnología bastante futurista a decir verdad para aquel entonces, y no se limita a las herramientas o equipaje que lleva como varios multimillonarios justicieros de los cómics, como Batman en particular. A su diferencia, Iron Man, se sumerge en la tecnología de la que manera que la vea su estilo. Y lo más impresionante de ello es que viene una mente sola y a la vez que es brillante. No solo confía en la gente que lo apoya para construirlo, él mismo llega a construir por sí mismo con lo mejor que puede. El mejor ejemplo de esto es el momento donde está construyendo y armando junto con Jason, el sujeto lo salvó con el reactor, su primera armadura de ataque, el Mark I en la cueva donde lo secuestradamente vigilado, y con el poco material tecnológico que él conlleva para ello y alimentar su reactor ARC de su pecho, logra hacer cosas bastante brillantes. Tony Stark es un sujeto que visualiza cada recurso cuando puede, y de una forma, termina siendo un completo genio. En algunos aspectos, es un playboy, un arrogante que lo hacía un completo cabrón, pero su necesidad por hacer lo correcto, especialmente cuando se trata de remediar su pasado traumático, hacían del personaje interesante. Y es que siendo uno de los personajes que más cercanía me llevo a los cómics de Marvel y siendo conocedor de él me sentí muy cercano a esta versión suya cinematográfica y a la par que llegué a entender de manera concreta sus motivaciones. Y es que Tony Stark no va en busca de justicia porque sí, ya que su elección en convertirse en el Hombre de Hierro como ya dije tiene más que ver con una necesidad autoexigida por rectificar los errores de su pasado que con un aglomerado sentido de la justicia, a su mismo estilo. Tony siente culpa por las decisiones que tomaba antes, y será su central motivación e impulsor que hará que actúe en gran parte de sus acciones, no solo en esta cinta, sino también en las apariciones que le vendrá, y obstinado con la imagen de trascender, y dejando una marca de justicia en su territorio. Obviamente, todo el centro de todo esto, es Robert Downey Jr., como Tony Stark. Quien con esta película, no nada más domina la propia película, sino que con este papel, renació su carrera.
Robert se adueña con pasión al personaje como anillo al dedo, su desempeño frente a las cámaras es digno de aplaudirse, conllevando un inmenso carisma trascendental, y que puede cargar la película él solo en escenas individuales, sin problema alguno, que entrega más allá de formar sencillamente a un personaje. Y es curioso, ya viniendo de un actor que en ese entonces tuvo un pasado problemático, pero ahora, al igual que con su personaje, es la estrella de cine que todo mundo aspira, no cabe duda que fue un digno papel de retorno actoral en su momento, y bien supo ganarse toda la fanaticada de este mundo comiquero. Cabe mencionar también a los secundarios, que lo acompañan en esta primera aventura del multimillonario, entre ellos la bella Pepper Potts, su asistente en este filme, y si bien a diferencia de sus secuelas que vinieron, juega un rol más pequeño, su presencia se hace de notar, y Gwyneth Paltrow, actriz que la interpreta, le aporta un toque con mucha personalidad, en la que es la voz de la razón en esta película, y tiene que lidiar con las ocurrencias de su jefe, y soportar de una u otra forma su arrogante actuar pese a todo, obteniendo una brillante dinámica con nuestro multimillonario protagonista. Y por supuesto, su amigo el coronel James Rhodes, que pese a ser el único en el que fue encarnado por Terrence Howard, es muy entretenido verlo apoyar a nuestro protagonista en los momentos que lo difiere. El guión, a diferencia de muchas entregas de Marvel, conllevando en su contenido mayoría un toque adulto, funciona naturalmente cuando en los momentos serios, agarra conceptos realistas como la fabricación y comercialización de armas y la obsesión de estas, la tecnología actualizada como mencioné hace rato, pero, que a la vez, muestra un nivel de humor muy bien usado, los efectos especiales. El cual hablamos del sector de los que se refiere a lo que es las armaduras de Iron Man, sus artefactos tecnológicos que lo acompañan, y sus reactores de su pecho. Aún 10 años del estreno de esta película, recurso el cual fue trabajo del maestro ya fallecido, Stan Winston, la forma que plasmó con su equipo técnico estos trajes es ingenioso, increíblemente diseñadas, muy similar al cómo se ve sus diseños en los cómics, y aún con el aporte de CGI, se ven muy reales visualmente. La música. Compuesta por Ramin Djawadi, el cual para este filme compuso uno de los soundtracks más sensacionales para una película de Marvel. Obviamente hay que resaltar la escena postcréditos, el cual obviamente hace su debut Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, el cual pese a ser corta, da inicio a lo que sería próximamente la expansión de este universo fílmico de superhéroes. Con respecto al villano, Obadiah Stane, si bien como villano llegó a cumplir en algunos aspectos como ser amenazante en los momentos intensos, con motivaciones bien justificado, y estando sólidamente interpretado por Jeff Bridges. El problema con este cae con su desarrollo llega a ser bastante predecible. Su arco del mentor a paternal, y que en objetivos más internos quiere hacerse con el poder más brillante, no digamos que es algo que sorprenda mucho, e inclusive la pelea final con el Ironmonger, si bien fue muy entretenida de ver, y la culminación de ello sí tuvo su toque intenso, al involucrar a Pepper en ello. Pero tan espectacular no resultó como uno se esperaba, además si llego a comparar la primera mitad, se enfoca en la mejor exposición, en construir a un personaje y de su historia de renacimiento, mientras que la segunda mitad que se centra esta pelea final, cuando tienen que abocarse más a las escenas de acción, deja una pizca de decepción por dentro. Como ya dije, sí resulta ser muy entretenida, al ver a ambos sujetos volar con sus trajes de armamento de hierro, pero eso tampoco participa mucho en cuando a la acción se resalte. Cae en el que conocemos como el estereotipo de la pelea final del héroe con otro el villano que tiene el mismo armamento, habilidad y traje igual a él, solo que mucho más grande. Y pero ello que es que no impresiona mucho, es más hasta se nota medio cliché en el mal sentido. A pesar de ello, sí reconozco que su planteamiento no estuvo mal, siendo un hombre que trató de salvar la compañía de Stark Industries por los medios que fuese necesario, intentando deshacerse de Tony Stark, que presentaba lo que Tony más odiaba de la compañía de su padre, un hombre ambicioso, engañoso y traicionero, pero todo eso manda directamente al demonio cuando este decide transformarse en lo que se refiere a Ironmonger, que incluso el clímax donde Tony se enfrenta a este, pierde totalmente el ritmo que tenía la película desde un comienzo. Pero, a pesar de eso, en resumidas, no cabe duda que Iron Man es un filme de superhéroes, que 10 años aún de su estreno, ha envejecido bastante bien, tanto como historia de origen de un personaje de cómic, en efectos especiales, y de la construcción y reivindicación de su protagonista, es cual es trabajado de la manera más ingeniosa, con una pequeña pero genial dosis de acción, que no demuestra ser la típica película de superhéroes del montón, manteniéndose hasta la fecha, como la mejor película individual de un superhéroe del universo fílmico de Marvel,
Y como película en sí que se favorece más aún. Y que sin duda fue un digno inicio a lo que es esta serie de películas de superhéroes.